Vamos a realizar el circuito electrónico que va a generar el movimiento de nuestro robot. Pero antes vamos a recordar lo que es polaridad. Polaridad es una cualidad que nos permite diferenciar el polo positivo del polo negativo. Por ejemplo, en una batería, el polo positivo tiene esta pequeña protuberancia, mientras que el polo negativo es completamente plano. Esto es importante recordarlo, porque al momento de colocar la batería en el portabaterías, tenemos que hacerlo con la polaridad correcta. Y acá en el fondo vamos a ver el indicador para poder colocar las baterías de la manera correcta. También recordemos que un switch como este que vamos a utilizar en nuestro robot no tiene polaridad. Así que no importa si conectas el positivo o el negativo en las terminales que tenemos acá, siempre va a funcionar de la misma forma. Y recordemos que los motores de corriente directa como este que utilizamos para nuestro robot tiene dos terminales. Y los motores de este tipo sí tienen polaridad. Vamos a ver más adelante cómo funciona este asunto de la polaridad en un motor de corriente directa. También recordemos que una batería como esta, que es AA, tiene 1.5 voltios. Pero el motor de corriente directa que nosotros estamos usando en el robot funciona con por lo menos 3 voltios. Así que por eso vamos a usar dos baterías. Vamos a colocar nuestra batería acá. Y entonces ya tenemos 1.5 más 1.5 nos da 3 voltios. Eso significa que a través de estas terminales tenemos ya los 3 voltios. Este es el polo positivo y este es el negativo. Como te dije antes, un motor como este de corriente directa tiene polaridad. Eso significa que yo puedo conectar acá el polo positivo y acá el polo negativo, y eso va a provocar cierto movimiento, que si lo hago al revés, el movimiento será diferente. Vamos a hacer una prueba. Voy a conectar el polo positivo en esta terminal y acá tengo el negativo y lo voy a conectar en esta otra terminal, y quiero que observes el tipo de movimiento que se genera. Vamos a asumir que este es el frente del robot. Entonces, si te fijaste bien, el movimiento que se genera es hacia adelante. Vamos a colocar ahora los cables al revés para que podamos observar qué es lo que va a suceder ahora. Como te habrás dado cuenta, el movimiento es diferente. Vamos a decir que ahora es hacia atrás. Ahora tú me vas a preguntar cómo conecto las terminales en el motor. Hazlo como tú quieras. Es tu robot y yo te aconsejo, experimenta. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a hacer el circuito electrónico para generar el movimiento de nuestro robot. Lo primero que vamos a hacer es colocar el portabaterías en este espacio que tenemos en la parte de atrás del robot. Vamos a acomodar los cables. Y voy a empujar un poco hasta que llegue al tope en el espacio que tenemos destinado para el portabaterías, para que se vea de esta forma. Y lo que vamos a hacer es tomar un cincho y voy a colocarlo alrededor del portabaterías para que este cincho me ayude a sujetar estas baterías al robot y que no se vayan a caer cuando esté
en movimiento nuestro artefacto. Entonces sujetamos acá alrededor y con una tijera o cortalambre vamos a cortar el excedente. Ahora que ya tenemos las baterías en su lugar, vamos a conectar el motor. Vamos a tomar estos dos cables que salen del motor y los vamos a pasar a través de este agujero que tenemos en el soporte o chasis del robot. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar el cable que sale del portabaterías, el cable negro, que es la terminal negativa, y lo voy a conectar con alguno de los cables del motor. Puede ser con cualquiera. Yo voy a utilizar en este ejemplo. Recuerda que yo te dije antes que puedes experimentar. Entonces con tus dedos puedes enrollar estos cables para que queden unidos. Aquí ya tenemos la unión de estos dos cables. No le vamos a poner ni cinta, ni tape, ni silicón, ni nada por el momento. Lo vamos a dejar de esta manera. Y ahora podemos conectar estos otros dos cables. Esta es la terminal positiva de las baterías y este es el otro cable del motor. Si yo conecto estos dos cables, la energía eléctrica que tenemos en las baterías se va a transformar en movimiento a través del motor. Entonces voy a realizar la conexión acá de estos dos cables. Y vemos que ya se genera movimiento. Acá tenemos una situación. No podemos andar enrollando cables cada vez que querramos accionar nuestro robot. Entonces lo que vamos a hacer es interrumpir el paso de energía eléctrica de la terminal positiva de las baterías a el otro cable del motor. Ya vimos que si estos dos se unen, hay movimiento. Entonces necesitamos tener un botón que pueda interrumpir el paso de energía a través de estos dos cables. Y para lograr eso vamos a utilizar un interruptor. Como te dije antes, los interruptores no tienen polaridad, no importa cómo lo conectes, va a funcionar igual. Vamos a hacer ahorita un pequeño ensayo. Voy a conectar esta terminal positiva a uno de los cables del interruptor o switch. Quiero que hagas ahorita una conexión para mientras. Solo vamos a experimentar antes de hacer el circuito como tal. Entonces ya hice la conexión de las baterías al interruptor. Voy a hacer la conexión del cable del motor al otro cable del interruptor. Entonces, como te dije, solo es una conexión para mientras, porque después lo vamos a tener que deshacer. Ahorita solo estamos experimentando. Quiero que observes acá, ya tenemos que de las baterías hay un cable que está conectado directamente a uno de los cables del motor, que es este de acá. Luego el otro cable, que es este de acá, ahora llega al interruptor. Entonces la energía eléctrica pasaría por acá, llega a esta unión, pasa por acá. Y este interruptor la va a dejar pasar o no la va a dejar pasar. Si la dejamos pasar, entonces va a llegar a esta terminal, va a llegar a este cable, va a pasar por acá y entonces va a llegar al motor y se va a generar movimiento. Entonces en este momento voy a presionar el interruptor y vemos entonces que cuando yo lo acciono, permito el paso de energía eléctrica, el circuito se cierra y el motor funciona. En este momento el motor se detiene porque yo interrumpí el paso de energía eléctrica. Entonces por eso el motor ya no está funcionando. Entonces con este switch va a ser más fácil controlar nuestro robot. Entonces ahora que ya entendemos cómo funciona el circuito, vamos a acomodar todas estas piezas.
Voy a desconectar el interruptor. Yo te dije que íbamos a necesitar una conexión para mientras, porque solo estábamos experimentando. Voy a quitar las dos conexiones para que el interruptor quede libre nuevamente. Y es que lo vamos a acomodar en su posición. Lo que vamos a hacer es tomar los cables del interruptor y los vamos a pasar a través de este agujero. Y cuando ya los tengamos allá adentro, vamos a colocar el interruptor en ese espacio y vamos a presionar para que el interruptor ya quede bien acomodado en el chasis del robot. Y ahora sí, vamos a volver a realizar la conexión, pero esta vez vamos a realizar la conexión ya en serio, porque ahorita sí ya queremos que quede fijo. Entonces vamos a volver a conectar los mismos cables. Sin embargo, todavía no le vayas a poner cinta, tape o silicón. No hemos terminado realmente de hacer todas las conexiones que necesitamos en este circuito. Entonces sí es necesario que ya hagas una buena conexión, pero todavía no le pongas protección. Entonces acá ya tenemos las dos conexiones que hicimos antes, solo que ahora ya el interruptor ya está en su posición. Entonces ya podemos accionar o podemos apagar nuestro robot de una manera fácil. Y aquí entonces ya tenemos un circuito con interruptor que nos permite fácilmente controlar nuestro robot.